Entonces, a ver, ese día creo que fueron poquitos los que alcanzaron a presentar su taller, solamente como 4 personas. Entonces, se presentó Jordan, Yo se de presentó tercera, Brian, profe. se presentó Emanuel y se presentó Samuel. Entonces me falta el resto. Iniciemos, entonces vamos por Yo la de lista. tercera. Ariana, comienza. Profe, ¿esto cuál es la tarea? No, no hay tarea, sino que falta que socialicen algunos el taller de la clase anterior. Yo lo socialicé, ¿cierto, profe? Sí, señor, es lo que acabo de decir. Profe, Ariana, yo lo comienza. socialicé. Ariana, comienza, por favor. Profe, yo lo Muchachos, voy a socialicé. llamar a quienes no han compartido su taller, ¿vale? Para no complicarnos. Ariana, comienza, por favor. Bueno, creo que se le fue la onda. Edward, No está, profe. ¿no está Edward? Uy, muy triste. Bueno, entonces, Juan José, ¿tienes tu taller? Juan José. No, profe, yo no lo tengo. ¿No hiciste el taller? Profe, es que ya estaba en mesitas. Por eso yo no alcancé a realizarlo. Pero igual, muchachos, Estaba ustedes viajando, saben que profe. es su responsabilidad. Bueno, Profe, yo fui a visitas el fin de semana y no tengo, y no estoy atrasado en nada. es que es responsabilidad de cada uno, la verdad. Bueno, independientemente de que sea, la nota queda perdida, ¿vale? Pues la verdad, Juan José, vamos como grave, porque cada vez que yo pido actividades o algo, no las tienes o las tienes a medias. Pues no sé cómo va a pasar este periodo, pero pues espero que el rendimiento de lo que queda pues mejore, ¿vale, Juan José? Bueno, Ángel, Sí, Ángel, Profe Ángel, ¿no es que no puede activar el micrófono ni la cámara? mm, no puede. listo. Entonces, Ángel, por favor, envíame el taller hoy. Y bueno, ahorita, mejor dicho, ahorita necesito hablar contigo, la verdad. Ángel, por favor, entonces quédate unos 5 minuticos. Por favor, muchachos, me recuerdan antes de cerrar la sesión. Bueno, Alison, Profe, señor. profe. Y dijo que voy. Sí, Ok, que ya va. gracias. Vale, te recomiendo. De nada, Alison, profe. entonces comienza. Sí, señor. Entonces, los antecedentes. El proyecto de centralización y unidad nacional de la regeneración chocó con la realidad geográfica, socioeconómica y política del país, caracterizada por el regionalismo. En la práctica, la regeneración condujo al autoritarismo y a la exclusión sistemática del Partido Liberal. Tercero, la manipulación del aparato legal y electoral repercutió en un monopolio del poder por parte del Partido Nacional. Causas. Primera, diferencias entre los partidos conservadores y liberales. Segunda, inestabilidad política. Tercera, el desorden económico. Y cuarta, el mal gobierno del presidente Manuel Antonio San Clemente por su edad. ¿Cómo se dio fin a la guerra? El de representantes del gobierno y de la revolución liberal a bordo del acorazado Wisconsin, buque insignia de la flota que Estados Unidos tenía fondeada en Panamá, firmaron el tratado de paz con el que oficialmente se dio fin al conflicto. El mapa conceptual. Ok, perfecto. Listo. Consecuencias políticas. La guerra de los 1000 días movilizó amplios sectores del Partido Conservador a buscar un punto de equilibrio que tuviera en cuenta al Partido Liberal. Consecuencias sociales. La guerra contribuye de manera notable
a exacerbar sus odios a bipartidistas a nivel local y regional. Consecuencias económicas. Durante la guerra, el gobierno conservador optó por la fabricación de grandes cantidades de papel moneda para cubrir los gastos militares. Y la otra pregunta que dice, ¿consideras que fue necesario tal conflicto? ¿Por qué? No porque el conflicto se dio porque liberales y conservadores o sea, no querían lo mismo, entonces pues no creo que haya sido necesario. ¿Qué solución consideras que hubiera sido la más conveniente? La solución que dieron del Tratado de Paz fue muy interesante, pero también hubiera sido que pues hubieran dicho las cosas. Ya, profe. Listo, muy bien. Vale, Alison. Ariana, ¿tú ya me escuchas? Ariana. 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 Ariana, Ariana. Juan José, déjame, yo la llamo, ¿vale? Ariana. Bueno, ya me responderá. Y, por favor, si alguien tiene el número de ella, le puede escribir si es tan amable, que pues la estamos llamando y no sabemos. Bueno, entonces seguimos. Diego. Diego. Profe, no lo tengo. ¿No? Listo. Entonces, No, profe. ya sabes cómo queda la nota del taller. Eduard, ¿ya estás conectado o no? Bueno, entonces, Ángel, pues esperaré la foto del taller de la solución para ver cómo evaluarla. Perdón por interrumpirlo, pero Eduard me mandó que tiene mal internet y me mandó la captura y que se le cae mucho, la verdad. Me mandó una captura que... Ah, perfecto. Entonces, Emanuel, ¿le puedes mencionar, por favor, que si tiene problemas con la conexión, entonces que por favor trate de enviarme, aunque sea la foto del taller, así sea al WhatsApp o al correo, no importa. ¿Vale? Te recomiendo, por favor. Gracias. Bien. Entonces, pues no sé, Ariana, es tu oportunidad. Ariana. No, creo que se le va la onda. Esperemos Señor que... profe. Ariana, ¿tienes el taller, por favor? Sí, señor profe, sino que es que la cámara está rayada. No, no importa la cámara, sino que si esto me desgloses la información que tienes, por favor. Bueno, sí, señor. Primer punto. Describe los antecedentes que llevaron a la Guerra de los 1000 días. El factor detonante de la guerra fue el enfrentamiento bipartidista de liberales y conservadores, tanto entre ellos como dentro de sus respectivos partidos que buscaban detener el poder del país. El inicio de la guerra comenzó con un intento el 20 de octubre de 1899 o mediados de 1900, pero se adelantó por imprudencia de algunos generales del Partido Liberal, quienes prefirieron hacerlo el 17 de octubre. La realización de este motivo no se hizo esperar, ya que algunos miembros consideraron que no estaban organizados para iniciar la guerra. La rebelión comenzó en la población de Socorro y se esperó la llegada de refuerzos militares desde Venezuela. Segundo, escribe las causas que ocasionaron el inicio de la guerra. Las causas fue que la Guerra de los 1000 días fue una guerra civil
que se desarrolló durante 3 años, 1899 y 1902, entre Colombia y Panamá. En ese entonces era un departamento de Colombia. Las causas de la guerra fueron inestabilidad política, la mala gobernabilidad del presidente Manuel Antonio San Clemente por su edad y el desorden económico. Tercero, ¿cómo se dio el fin de la guerra? El 21 de noviembre de 1902, el representante del gobierno y la Revolución Liberal abordó las del acordado Wisconsin, Corazón de Wisconsin. No se escucha, profe. Ariana, ¿terminaste ya? Ariana, ¿terminaste ya el taller? Ariana, No, no, profe, hasta ahora iban en el fin de las guerras, ¿cómo se dio fin? se le fue la onda otra vez. ¿Me escuchas? No, es que bajo estas condiciones es muy difícil, la verdad. Bueno, entonces, Ariana, hagamos algo. Pues tú ya me comentaste algunos puntos, entonces si quieres, hacemos lo mismo que hicimos con el otro taller, enviármelo por favor a través de foticos y yo lo reviso en privado, ¿listo? Entonces te agradecería mucho si me ayudas con ello, ¿vale? Igual si no los escuchas, por favor, alguien le puede comentar si eres tan amable. Bueno, Profe, yo ya le escribí, pero no me ha dicho nada. vale, entonces ya hablaremos. Escríbanme por el chat de la reunión. Ya hablaremos ahí. Bueno, entonces iniciemos nosotros. ¿Me falta alguno? Ya los que no he llamado, pues es porque ya lo tienen. Pues ya solamente me Sí, señor. faltaría Ángel, Edward y Ariana, pero el resto pues están full. ¿Listo? Entonces voy a empezar a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy. Es un tema que pues ya es como el penúltimo, si no estoy mal, del plan de estudio. Y pues ahí es donde lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Todo el mundo ya puede ver? ¿Sí? Señor. Sí, señor. También tengo que tener el Bueno, Sí, tiempo de señor ver. profe. listo. Entonces, muchachos, la República Liberal, ¿este tema lo vieron el año pasado? ¿O en No, algún- profe, no me No me acuerdo. No, señor. ninguno ha visto el tema? No, profe. No, señor. Bueno, entonces nosotros ya vimos un recuento. Recuerden que hacemos como volver y nos metemos al actual, volvemos atrás, volvemos al actual, volvemos atrás, porque muchos de los problemas que actualmente políticos, económicos y sociales que tenemos actualmente es resultado pues de decisiones que se tomaron anteriores a lo que es actual. Entonces ya este tema es volver al siglo XX, o sea, al siglo pasado, que es más cercano pues a nosotros, ya pues es más cercano pues al tema, ya iniciando con la violencia en Colombia, que ya son uno de los últimos temas de este periodo. Vamos ya a trabajar temas más concretos, o sea, ya cómo inicia el proceso de las guerrillas en Colombia, el proceso de la violencia, el narcotráfico, ya los problemas sociales como tal que se dan a raíz de tanto conflicto que como vimos en anteriores veces, pues siempre se ha dado en nuestro territorio. Vamos a trabajar la República Liberal, que es cuando ya nuevamente como que hay un auge de la corriente liberal. Acuérdense de que siempre ahí está como esa disputa del conservador liberal, y pues empezamos ya nuevamente a ver un tema relacionado con la corriente liberal, el partido político liberal, que para ese siglo, o sea, el siglo pasado, pues nuevamente comenzó a tomar fuerza luego de la hegemonía conservadora, que pues se da con un proceso fatal en donde tenemos la guerra de los 1000 días, en donde hay avances, sí, en cuanto a infraestructura, pero políticamente pues seguimos
retrasados, atrasados más bien. ¿Listo? Bien, entonces vamos a iniciar. Recordemos la hegemonía conservadora. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar esos puntos esos puntos precisos que se dieron para darle el fin a esa hegemonía. Entonces la primera es la crisis de 1929. Se habla de una crisis económica en ese año, en donde prácticamente las personas que tenían propiedades, que tenían empresas, que tenían grandes extensiones de tierra, se ven agobiados por el tema de la crisis. Resulta que en ese año Estados Unidos también sufre una gran crisis económica en donde se dice que las personas empiezan a lanzarse de los edificios de Nueva York. Acuérdense que la bolsa de Estados Unidos, o sea, la bolsa económica queda en Nueva York, en Wall Street, que posteriormente es donde se sufre el atentado a las Torres Gemelas como consecuencia de la guerra que Estados Unidos remete en Oriente. Aquí en este año, en pleno siglo XX, inicia esa crisis económica en donde muchas personas pierden su dinero, pierden trabajo, pierden muchos de sus ingresos y pues obviamente se da un proceso en donde hay bastante pobreza, bastante pues tema de la situación difícil social que se da y en Colombia pues no es la excepción, en Colombia pues también se habla de eso, inclusive hay un mito en donde las personas iban hasta el Salto del Tequendama y pues allá se arrojaban a causa pues de esa crisis económica que se libró en ese año. Era algo muy parecido en la actual cuestión económica que sufre Venezuela, pero pues en ese año fue mucho más aguda de lo que se está viendo. ¿Listo? Entonces es mucho más aguda de lo que se está viendo actualmente con el Señor, vecino país. Listo. Eh, no sé si han escuchado sobre ese año, la crisis económica del 29. No sé si la han escuchado. No, yo no lo he ¿No? escuchado en Bueno, ninguna parte y yo entonces mucho. eso importante porque es algo que van a no, trabajar creo que es grado octavo que se ve eso en sociales. Entonces, importantísimo eso. Bueno, la segunda causa, la masacre de las bananeras. ¿Alguien ha escuchado de eso? No, profe. No, profe. ¿Profe, las masacres de qué, No, profe? profe. Bien. Alison por ahí dice que sí. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? pues, pues, profe, pues sí, yo he escuchado hablar, pues porque en las tareas que yo he hecho, pues mi tío me ha ayudado y él me ha contado mucho de todo eso. Pero pues la verdad no me acuerdo, pero sí, Bien. por ahí escuchaba. Listo. Durante el mandato de conservador, existía en la parte norte ya llegando al tema de la costa, en donde se encuentran esas grandes plantaciones de banano, por eso bananeras de banano. Bananeras es el cultivo de banano, por eso bananera de banano. Entonces, cuando esas tierras las administraba una compañía extranjera, sucede que manejaba un gran flujo de trabajadores porque eran grandes cultivos de banano. Resulta pues, a medida que iba avanzando el tiempo, pues las condiciones de trabajo de esas personas que todos los días iban a los campos a sacar banano y mandarlo a los, a los trenes para exportarlos a otro país, tuvieron grandes dificultades laborales, por ejemplo, que trabajaban largas jornadas, no les pagaban muy bien y pues las condiciones de trabajo eran muy precarias. Resulta que en ese episodio de la historia colombiana, que es uno de los más trágicos, a decir verdad, y es uno en donde se comienza ya a hablar de violencia como tal por parte del Estado, resulta que el presidente en ese entonces, a la compañía a la cual tenía a cargo esas bananeras, o sea, la compañía que estaba a cargo de esos cultivos, empieza a ver que los empleados arman una manifestación en las instalaciones de esa empresa, una multitudinaria manifestación. Acuérdense que era un gran flujo de empleados que tenía. Cuando esto sucede, entonces la empresa llama al presidente de Colombia en ese entonces, no recuerdo el nombre, pero sí era conservador, y le dice que debe despejar
esa multitud, esa gente que está protestando enfrente de las oficinas de la empresa. El presidente envía al ejército, el ejército colombiano da como un ultimátum a las personas que estaban ahí, les dicen que se dispersen o si no abren fuego. Resulta que en los humos que ven ahí, que estaban muy ya calientes, pues el ejército colombiano dispara en contra de los trabajadores que estaban protestando en frente de las oficinas de la empresa extranjera y obviamente es lo que se conoce como la masacre de las bananeras porque murió muchísima gente. En ese entonces se habla de que solo murieron 40 personas, acá en Bogotá llegaron a decir que 200, pero los registros reales y pues los que hemos leído acerca del tema, ya habla de miles de personas que murieron ahí, miles de trabajadores, o sea, personas que no estaban armados, que solamente estaban protestando, y pues eso detona prácticamente la violencia aquí, porque pues se dan protestas, se dan grandes revueltas, mejor dicho, ese acontecimiento es algo trascendental en nuestro país porque da cuenta de que el país, de que el presidente colombiano se doblega ante las órdenes de una empresa extranjera y masacra a su propio pueblo con su propio ejército. Entonces es algo muy trágico, la verdad, y pues eso también fue otra de las consecuencias que se dan a raíz de ello. Um, otra consecuencia que se da es que las jornadas de rebelión en Bogotá. Bueno, a raíz de todo eso, obviamente la ciudad de Bogotá siempre, mm, no digo que sea neutral políticamente, sino que ha tomado pues siempre como la vocería en torno pues al tema de protestas, al tema de pues manifestar las inquietudes. Por eso cada vez que hay manifestaciones pues la Plaza de Bolívar es algo fundamental en donde siempre se hace por lo que es algo, es algo en donde siempre, la ciudad de Bogotá es donde siempre se ha dado como el tema de las protestas, por lo que acá se encuentra todo el gobierno central. Entonces ahí encontramos también en donde los habitantes de la ciudad pues no estaban muy conformes con el gobierno y pues nuevamente jornadas de protesta, etcétera, etcétera. Y pues la causa que para mí es como la más también importante, aparte de las otras, es que existieron ya divisiones dentro del partido, o sea que dentro del mismo partido ya comenzaron a dividirse y pues obviamente no había como un acuerdo de cómo administrar su propio gobierno. Entonces pasaban eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, ¿No? señor. Vale, entonces estamos bien. Señor. Bueno, volvemos a la crisis del 29. Entonces, Manuel, ¿me puedes ayudar, por favor? Bueno, sí, señor. Esto generó en Colombia una crisis en el empleo, en el sector financiero, en la rentabilidad de los negocios y de las transacciones comerciales. En 1929 aumentó el desempleo y disminuyó la inversión y los ingresos. Listo. Resulta que aquí es donde pasa que en todo el país afrontaba, pues, en donde había productos para vender en el exterior, pero ningún país compraba porque ellos también estaban en ese proceso de crisis. Y tampoco había dinero para poder mantener la administración, o sea, los deberes del Estado, y tampoco pues había posibilidades de invertir en lo que es industria, en lo que es transporte, porque pues la crisis económica del 29 afectó mundialmente, o sea, fue algo mundial. Y resulta que entró en crisis por lo que el país que promovía el tema del capital, del capitalismo, Estados Unidos entra en crisis y pues prácticamente muchas economías dependientes de Estados Unidos, como la de nosotros, empezó también a recaer. Entonces, si se dan cuenta, Estados Unidos tiene un gran poder económico, obviamente, pero porque muchos países dependen económicamente de él. Y pues ahorita con el tema bueno, ya hablando un poco más de política, el tema de elecciones en Estados Unidos, por eso lo plantean con platillos y trompetas, porque pues obviamente es algo fundamental, porque dependiendo de quién quede ahí, pues se verá el apoyo económico que va a tener Colombia en el siguiente año. Entonces, depende mucho de eso. ¿Listo?
Bien, continuamos. Algo más puntual sobre la masacre. Entonces, por allá, Alison, ayúdame, por favor. Sí, señor. A mediados del mes de noviembre de 1928 se inició una huelga en la región bananera del departamento de Magdalena contra la United Fruit Company. Se solicitaba la abolición de las reformas de trabajo por su subcontrato, el aumento de salarios y la eliminación del pago en bonos de compra. El gobierno conservador reprimió la huelga y al mando del general Cortés Vargas abrió fuego contra una manifestación por la población de Ciénaga el 6 de diciembre, matando a decenas de trabajadores que fueron botados al mar. Listo. Entonces, un poco más concreto de lo que yo les mencioné. Obviamente la compañía que estaba ahí es extranjera, por eso el nombre, United Fruit Company, que pues era de otro lado, ¿no? Entonces, a raíz de eso también se da como el tema de ya la desconfianza entre el gobierno conservador por parte de la población y pues comienza a declinar esa hegemonía conservadora. Bien, continuamos. La división del Partido Conservador, Samuel. Samuel. Profe, yo lo puedo leer. Bueno, Brian, dale. Ok. División del Partido Conservador. En 1930, el Partido Conservador se dividió y presentó dos candidatos a la presidencia, Guillermo Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Alfredo Vázquez Cobo. Esto le dio una ventaja a los liberales que se presentaron con un solo candidato, Olaya Herrera. Bien, entonces importante acá, ya no vemos que el Partido Conservador solo mandaba a una persona para postular a presidente, sino que ya los que son más partidarios de ideas un poco más abiertas empiezan a postular su propio candidato, aún así siendo conservadores, pero resulta que aquí pasa algo, es que el Partido Conservador ya de un siglo para acá, del siglo pasado hacia acá, comienza a ser un poco más flexible, ya no es tan radical como antes se creía y aunque algunos empezaron a acoplarse a unas ideas un poco más flexibles, otros mantuvieron su postura política tradicional, o sea, desde que se fundó el partido hasta que se llegó al siglo XX, y otros pues ya empezaron a encaminarse un poco más al tema ya con ideas, yo no diría liberales, pero sí un poco más flexibles, la verdad. Entonces, bien por eso. Continuamos. Aquí ya empezamos a hablar de la República Liberal, cómo inicia, Ole. desde qué punto va y pues comencemos. Vale, Brian. Ok. Los liberales permanecen en el poder entre 1930 y 1946 e intentaron modernizar al país a través de reformas a la Constitución de 1886 y de la secularización del país. Bien, entonces vuelve y juega el tema de los liberales. En el 1930 pues hay un cambio en cuanto a la forma de la política y comienza a tener nuevamente pues espacio el Partido Liberal. Aquí pues obviamente de una comienzan a hacerle reformas a la Constitución del 86. Recuerden que esa Constitución pues fue algo desastroso, por decirlo de alguna manera, para pues la estabilidad política y social, porque recuerden que a raíz de eso tuvimos la guerra de los 1000 días, tuvimos pues como tal diversos problemas sociales y me atrevería a decir que también los problemas económicos fueron a raíz de eso.
Tampoco pues tratamos de decir que pues el Partido Liberal tenía la mejor constitución, no, claro, ellos tampoco vieron todo porque ellos querían ver, abarcar bastante, pero con poco de lo que había. Recuerden que el país hasta ahora estaba empezando a arrancar y pues ellos estaban planteando un modelo económico y político con un país ya de potencia, como por ejemplo Francia, Estados Unidos, España, Inglaterra, y pues acá la verdad la economía no daba para eso, ni tampoco el desarrollo que teníamos. ¿Listo? Entonces, igual ellos empezaron a hacer sus reformas. Vamos a ver qué sucede. Entonces, inicia, ¿Sigo? por favor. Sí, Brian, continúa. Aplicó en economía la teoría intervencionista del NET, pro- promovido por Franklin Delano Ujú. Roosevelt en Estados Unidos y por John Maynard Keynes la, aca- Listo. de la academia estableciendo con eso constitución el intervencionismo de Estado. Bien. Aquí resumiendo, empezamos a traer cosas de otros lados para estabilizar la economía. Obviamente el modelo más cercano era el estadounidense, en donde empezamos a traer cosas para comenzar a impulsar nuestra economía. Muchas de las cosas que tenemos como Estado colombiano en cuanto a la cuestión económica es básicamente basado también a raíz de la economía estadounidense. Por ejemplo, acá el ámbito de la propiedad privada, la empresa privada, que cada vez haya menos cosas públicas, que el Estado tenga menos que ver con lo público y más con lo privado. Entonces, esas dinámicas son traídas también de Estados Unidos. No es cosa que nos inventemos, sino son cosas que se traen a raíz desde la potencia de este hemisferio, que en este caso es Estados Unidos. Ya después hablamos sobre la guerra, en cuanto a las guerrillas, que ya ahí abre otro proceso en donde ya empezamos a ver la postura de Rusia, de Estados Unidos, en cuanto a lo que se denominó la Guerra Fría, pero eso ya es un tema que no creo que alcancemos a verlo, pero ustedes lo van a retomar en grado sexto, entonces no creo que Profe, alcancemos a verlo. Señor. una pregunta, ¿por qué antes habían nombres tan raros de Franklin Delano, Russell y así, profe? ¿Por qué antes ponían esos nombres? Pues son nombres americanos, ¿sabes? Igual Roosevelt era un presidente, ese fue el presidente que vivió la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos pues estaban con los nazis, estaban batallando con los nazis, y Que Franklin Estados Unidos también contra vino. los nazis, Señor. que los judíos están contra los nazis. Sí, ese ya es un tema que también ustedes van a retomar en bachillerato. Muchachos, permítanme un segundo, le envío un mensaje a grado cuarto para que no se estresen con el tema del link. Sí, Muchachos señor. de grado cuarto, permítanme por favor unos 5 minutos más mientras acabo un tema con grado quinto y pues les envío el link, ¿vale? Entonces tengan paciencia, ya les voy a enviar el link. Gracias. Bien. Entonces, eso sucedió por el tema de la República Liberal. Entonces se funda a raíz de reformas que se hacen en contra del partido, en contra de las reformas que hizo el Partido Conservador y también de ideas económicas traídas directamente de Estados Unidos. Bien, eh, terminemos Lea, acá con él y pues ya la siguiente clase pues continuamos y ahorita les dejo un trabajito. Bueno, entonces ayúdame por favor, Diego. Diego. Profe, hola, profe. Sí, profe, señor. José, Diego. Ujú. Olaya Herrera. Su gobierno 1930 a 1934 se define como un gobierno de concertación nacional en el que los liberales y conservadores comparten los cargos públicos en el que las distintas tendencias intrapartidarias consistían
sin llegar a los enfrentamientos entre los políticos. Listo, profe. Listo, muy bien, gracias. Entonces resulta lo siguiente. Cuando la Herrera pues gana pues las elecciones, obviamente un representante liberal, sucede que él pues aprendiendo ya de lo que había pasado, entonces dice, no, pues vamos a entablar una coexistencia entre partidos, entonces vamos a asignar cargos a conservadores, cargos a liberales y cada uno pues va a aportar